Coca-Cola Company, Keurig Dr. Pepper, and PepsiCo are bringing consumers more choices with less sugar than ever before. From sparkling, flavored, and bottled waters to zero-sugar sports drinks, teas, and sodas, consumers are taking advantage of these choices. In fact, nearly 60% of beverages sold contain zero sugar. To learn more, visit balanceus.org. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maternidad y Paternidad al Habla, el podcast de Reuteri en el que encontrar algo de luz y calma para disfrutar de la bonita aventura de formar una familia. En el episodio de hoy, podéis disfrutar de una charla con Sergio Espinar, nutricionista y entrenador personal especializado en la mujer, y en sus diferentes etapas con maravillosos consejos para recuperar el bienestar físico después de ser madres. Disfrutad de este ratito de relax y aprendizaje. Gracias por unirte a Experto al Habla, el primero de la vuelta al cole, que además es una época, ¿no?, que siempre estamos todos con muchísimos propósitos de retomar la vida saludable, buenos hábitos, etc. Así que seguro que hoy vamos a tener un montón de temas interesantes que nos vas a ayudar. Sergio, bueno, la mayoría seguro que ya le conocéis, es un perfil súper completo, farma, nutrición, un montón de cosas, pero preséntate tú, un poco si agrandar algo, nos cuentas y luego ya entramos en materia. Bueno, mi nombre es Sergio Espinar, como bien has dicho, soy farmacéutico, dietista nutricionista, entrenador y actualmente estoy sacándome la titulación de doctor en nutrición deportiva y me dedico sobre todo al tema de salud y composición corporal, lo que es pérdida de grasa, ganancia de masa muscular, o sea, buscar un poco lo que es el tándem y equilibrio entre tener un buen físico y tener una buena salud. Qué bueno. Esta relación, porque cada vez se da más, ¿no?, profesionales de farmacéuticos que a la vez también complementan con nutrición. En tu caso, ¿fue algo que lo decidiste desde el primer momento o es algo que decidiste por el camino según ibas viendo, bueno, o conociendo, ¿no?, las necesidades o lo que más te gustaba? Pues mira, yo lo tenía claro desde segundo año de carrera de farmacia. O sea, yo empecé el primer año y al segundo me empezó a interesar mucho el campo de la nutrición y compaginé ambos. A la misma vez que me iba formando en el tema de farmacia, me iba formando en el campo de la nutrición. Y al finalizar mi titulación de farmacia de 5 años, pues me di el salto a la nutrición. Súper. Y el salto a redes, porque al final empezar a divulgar y a crear todo este universo, que es otro trabajo al que hay que dedicar también muchísimo tiempo, formación y demás, ¿cómo surge? Pues surgió en ese mismo año, es decir, el segundo año de carrera de farmacia, yo me interesé mucho en el tema de nutrición y empecé a publicar contenido, un contenido que era desastroso, o sea, totalmente obsoleto, que a día de hoy seguramente si alguien ve las publicaciones que hacía en el 2009-2010, temblaría porque no tiene nada que ver con el contenido que empecé a divulgar después. Pero claro, al final tenía una formación muy reducida en ese momento, empecé a formarme, a leer estudios y ya poco a poco, pues, año 2012-2013, ya empecé a generar la filosofía que es la que mantengo a día de hoy. Bueno, pregunta, ¿has recibido muchísimas consultas ahora en septiembre de todo el mundo deprisa y corriendo? Quiero acabar el año con una vida saludable, de dieta. De hecho, algo me sorprende. Desde la época del COVID, desde el 2020 en adelante, realmente no he notado un bajón, porque siempre ha sido como muy estacional, ¿no? La gente en verano pues se deja llevar un poquito más, o incluso en Navidades, que va, desde la época del COVID yo creo que la gente empezó a estar mucho más comprometida con el tema de la salud y a día de hoy incluso bato récord de clientes en pleno agosto. O sea que ya sí que es cierto que la gente está como un poquito más puesta en el tema de cuidarse, de todos los beneficios que tiene a la larga y se agradece muchísimo. Concienciador, ¿no? Lo importante que al final es tener, ¿no?, el equilibrio entre lo físico y lo mental. Y luego también que es que ahora mismo hay muchísimas oportunidades. Antes tenías que ir físicamente, ¿no?, al nutricionista. Claro. Ahora hay, a nivel online lo tienes absolutamente todo y pues la posibilidad, ¿no?, de entrenar, porque antes era, a mí es que no me gusta correr, vale, pues no pasa nada, no salgas a correr. Ahora ya hay millones, ¿no?, de opciones para todos los gustos, necesidades. Sí, incluso el tema de redes sociales, sin ir más lejos. O sea, antes era por la falta de información y ahora tenemos el problema contrario. Ahora es el exceso de información
que la persona te llega a consulta y, oye, he leído esto, he leído lo otro y no sé qué es de verdad, qué es mito, qué tengo que hacer y acaban más confundidos de lo que estaban antes. Justo. Pues si te parece, quieres que arranquemos así por tu parte, ¿no? Con unos consejos a grandes rasgos, obviamente, ¿no? Porque esto no hay ningún oráculo que sea de esto es lo imprescindible para tener una vida sana. Pero bueno, lo básico para tener una alimentación saludable a largo plazo y una vida activa, que al final no sea algo de 2-3 meses, ya recupero mi objetivo y adiós muy buenas, sino para que sea algo que forme parte, ¿no?, de tu vida, porque sí, porque tiene que ser así. Sí, a ver, yo creo que lo primordial es crear adherencia en la persona, ¿vale? Porque desgraciadamente la persona llega a consulta o al profesional de la nutrición diciendo cuál es tu método, o cómo trabajas tú, o qué tengo que comer. Y al contrario, o sea, la persona que tiene que hacer es ver lo que más le gusta comer a ella, ¿vale? Es decir, por ejemplo, te ser un caso. Si tú ves que, por ejemplo, te encanta la fruta, no hay ningún tipo de problema en introducir la fruta de forma diaria, es decir, no tienes que privarte de ese alimento para tener un buen estilo de vida o mantenerte saludable. Al final hay diferentes patrones de alimentación que llevan al mismo camino. Quedarte con una de las opciones porque la has escuchado en otra persona o porque te obligan a consumirlo, realmente es un fracaso. Porque al final lo que vemos en los estudios es que la mayoría de personas que tienen éxito a largo plazo, el principal factor, por así decirlo, que le une a todas ellas es el tema de adherencia, la capacidad que tiene esa persona de cumplir el plan. Entonces, aquí tienes que buscar un equilibrio entre lo que yo creo que es lo óptimo, por así decirlo, de lo que yo creo que tú puedes cumplir, ¿vale? Sin más lejos, o sea, lo óptimo que sería, oye, pues que tu dieta fuera 100% alimento de calidad, de comida real, vegetales, poco ultraprocesados, que hicieras 15.000 pasos al día, que durmieses 8 horas, que hicieras entrenamiento de fuerza, que luego hicieras algo de cardiovascular, pero al final luego la persona tiene su día a día, tiene su turno de trabajo, tiene, pues, en muchos casos, niños. Claro, entonces ahí es lo que yo te digo, si la persona intenta cumplirlo todo, acabará súper agobiada, muy estresada y acabará abandonando. Entonces, lo primero, lo importante que hay que entender es, oye, una cosa lo que yo considero que es el mejor protocolo y otra cosa lo que tú puedas cumplir, ¿vale? El problema es cuando la gente viene queriendo hacer lo que venía haciendo y con un objetivo muy extremado, ¿vale? A lo mejor de quiero perder 15 kilos en un mes y solo me muevo 3.000 pasos al día y duermo fatal y luego tengo eventos sociales y quiero seguir manteniendo, pues obviamente hay que buscar el equilibrio. Justo están diciendo aquí, si no vemos resultados rápidos, nos desanimamos. Qué bueno, que tomado también. Sí. De hecho, mira, hay un estudio muy interesante y es que cogen a un grupo de personas que no tienen éxito a la hora de perder grasa corporal y le preguntan en cuanto al tema de motivación, qué es lo que más le motiva y lo que menos le motiva. Y lo que más le motiva es ver resultados rápidos. Es decir, todo aquello que haga que la persona vea resultados rápidos es un plus a la hora de continuar. Porque incluso aunque le suponga sacrificio al ver resultados de forma inmediata, es como algo a lo que engancharse de, ok, vale, esto sí funciona y tengo que mantenerlo. Y por ejemplo, en algunos casos donde vemos que pérdidas de peso rápidas es un factor de éxito a largo plazo, por eso, porque las personas al ver que pierden peso muy rápido dicen, vale, esto es lo que necesitaba yo y esto es lo que tengo que hacer y son capaces de mantenerlo más tiempo. Súper. Tiene que ser un poco de ambas cosas. Equilibrio. Te voy a preguntar ahora un poco mix para que hagas abordajes de las dos perspectivas que manejas tú, que es tanto farmacia como nutrición. Nosotros, obviamente, ¿no?, desde Ruteri trabajamos muchísimo para la parte de microbiota saludable. Afortunadamente, cada vez ya existe más información de lo importante que es que esté equilibrada, tanto por la parte de la salud física, ¿no?, como por la relación que tiene también con la mente, por el eje intestino-cerebro y demás. ¿Qué consejos darías tú desde tu ámbito, que al final tiene muchos abordajes, para mantener una buena una microbiota, bueno, equilibrada y sana? Que al final es la base de muchas de las cosas, ¿no?, que nos pasan y que no nos pasan. Vale, lo primero es entender que al final algo tan complejo como la microbiota es multifactorial, es decir, no solo depende de un único factor que normalmente la gente lo suele asociar a lo que es la nutrición, sino a otra serie de factores, es decir, el grado de estrés que tú tengas, el cómo respondes a ese estrés, el cuánto has descansado, el cuánto activo eres. Y luego
otra parte importante también es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Las diferentes etapas de nuestra vida, momentos vitales, porque esto también puede influir, ¿no? Al final en cómo estemos, y tenemos que ajustar la alimentación. Bueno, alimentación y entrenamiento, al final, que es el pack. No nos están preguntando nada en concreto de ese tema. Pues nos siguen tanto mamás como papás, pero sí que es cierto, ¿no? Que al final hay mayoría de mujeres, y yo creo que sería súper útil, ¿no? Que nos contases un poco consejos. Sé que es algo que es un trabajo a largo plazo, pero para recuperar la forma física, sobre todo después del parto, porque al final es algo que a veces cuesta menos, a veces cuesta más, pero en cualquier caso no siempre nos inquieta el volver a estar bien, más allá de peso, del volver un poco a sentir que nos sentimos a gusto, ¿no? en nuestra piel, y estoy segura que tienen que llegar de muchísimas peticiones de mamás de, oye, que yo estoy intentándolo, pero que no soy capaz de volver a la yo que era antes, salvando las distancias que sabemos que ya nunca vamos a ser iguales. Bueno. O sea, al final yo creo que todo pasa por el tema de paciencia y tiempo, y sobre todo más en esta fase. Es decir, muchas, ya el primer objetivo nada más dar a luz es quiero volver a tener el físico que tenía antes, o quiero volver a hacer lo que estaba haciendo antes del embarazo, y en parte se puede hacer, pero hay que darle un descanso al organismo. Es decir, al final hay que tener en cuenta que se produce una distensión abdominal, los órganos tienen que volver a su sitio, el suelo pélvico se debe otra vez volver a colocar en su lugar y tener esa función. Y eso requiere de tiempo. Es decir, al final, ni por defecto ni por exceso. Hay mujeres que temen al tema de volver al entrenamiento y para nada. Es decir, en cuestión de un mes, 2 meses ya se puede volver a entrenar con relativa, ¿vale? Frecuencia y con un punto muy similar al inicio. Y en este caso hay que tener en cuenta también el tema de la lactancia. Si son mujeres que dan a luz y dan el pecho, hay que tener en cuenta que lo que es la producción de leche tiene un gasto calórico. Vale, lo digo porque muchas el error que cometen es, vale, yo ya he tenido al bebé, pues ahora lo que voy a hacer es restringir mi dieta, voy a recortar calorías y así voy a volver a perder grasa corporal. Y en muchos casos esa restricción calórica va a ser contraproducente a la hora de producir leche, porque tenemos en cuenta que hay un gasto entre 300 y 500 calorías, luego varía un poco del estudio al que recurra, pero más o menos sabemos que se mueve en ese rango. Si tú haces un déficit calórico muy fuerte, ¿vale? Que muchas chicas pues dicen, bueno, lo que voy a hacer es ahora consumir vegetales, proteínas, me voy a quitar los carbohidratos, todas las harinas, avenas, vale, al final haces una ingesta calórica tan baja que el cerebro va a detectar que hay falta de energía, va a detectar que estás en un entorno donde no tienes alimento, y lo que hace es dejar de producir leche, e incluso se puede cortar la producción de leche, ¿vale? Entonces, es importante, lo que comento, tener paciencia, porque tampoco nos interesa meter un déficit calórico muy fuerte desde el primer inicio, porque va a producir este problema. Luego, en cuanto al tema de alimentación, realmente es muy similar a lo que venía haciendo durante el embarazo e incluso antes del embarazo. Es decir, no hay que hacer un ajuste nuevo porque haya sido madre. El cuerpo al final no va a detectar de si tú has sido madre o no en cuanto a la hora de perder grasa corporal. Sí que es cierto que el tema de mantenerse activa puede ser fundamental, porque hay algo que se conoce como flujo energético elevado. Es decir, al final, si tú tienes un gasto calórico elevado y una ingesta calórica elevada, vas a pasar menos hambre a nivel hormonal, ¿vale? ¿Qué hacen muchas chicas? Pues a lo mejor por sus trabajos que son sedentarios, todo el peso del déficit calórico recae sobre la dieta y se encuentran pues mucho más cansadas, se encuentran pues que tienen ansiedad por ciertos alimentos, se encuentran que tienen hambre cada ciertas horas, y eso obviamente es un factor de riesgo a la hora de fracaso. Mira, justo de ese tema en concreto nos han llevado varias preguntas, así que te las lanzo también y así vamos ligando los temas. Una es una mamá que dice que en su caso no está adelgazando con la lactancia, sino que está engordando, que es algo que se da muy habitualmente, hay gente que pierde peso. Sí, efectivamente. De hecho, te iba a comentar, es muy habitual porque al final ten en cuenta que es lo que te comento, la producción de leche por parte de la madre es un gasto calórico elevado. Entonces, una de las funciones que tiene el organismo para favorecer esa producción de leche es incrementar el hambre. Entonces, muchas mujeres pueden ver como durante esa fase de lactancia se encuentran cada vez con más hambre,
comen y no se sacian, y es justamente eso, porque el hipotálamo lo que está haciendo es que tú tengas más hambre, consumas más calorías para que tengas energía necesaria para producir esa leche. Esa leche. A veces entiendo que pues un momento de ansiedad, ¿no? De todo el mundo, uy, ya verás, que ando el pecho adelgazas y no, al contrario. Luego, otra mamá que nos decía consejos de alimentación para llevar el cansancio, muchas noches sin dormir. Sí, esto también suele ser muy habitual y desgraciadamente a nivel de nutrición poco hay que hacer. ¿Vale? Sí que es cierto que lo que comentamos, dieta muy restrictiva a nivel de calorías va a agravar este problema, ¿vale? Porque también ten en cuenta que una de las compensaciones que hace nuestro cerebro, nuestro hipotálamo, es de que quiera moverte menos. Porque si está en modo ahorro, por así decirlo, si está en un entorno donde dice hay que ahorrar energía porque no le estoy dando combustible, va a ser que cada vez tengas que dar menos pasos. Y claro, ahí te vas a encontrar cada vez más cansada, va a tener menos energía para lo que son las rutinas diarias y vigilar eso. Ya luego, obviamente, el tema de la ingesta de carbohidratos también podría ser interesante a la hora de valorar. Preguntaban por aquí, y a nosotros también nos han llegado varias, si recomendabas el ayuno intermitente, consejos y sobre todo si puede estar contraindicado en embarazo, lactancia, bueno, posparto en general. A ver, obviamente como cualquier cosa, si se hace mal puede dar problemas, ¿vale? Y el caso del ayuno es lo mismo, es decir, un ayuno bien hecho supondría algún tipo de problema, ninguno, ¿vale? Incluso en lactancia, incluso en el tema de embarazo, no habría ningún tipo de problema. ¿Cuál es el problema que tiene el ayuno intermitente? Que cuando tú metes los estudios del ayuno intermitente es una dieta que es bastante saciante, ¿vale? Porque al final, al limitar toda tu ingesta de calorías en una ventana de 8 o 10 horas, que hace a lo mejor 2 comidas al día, claro, si tú, por ejemplo, la primera comida la haces a la 1 de la tarde y la siguiente la haces a las 6 o a las 7, han pasado 5 horas. Cuando llega esa hora de 6 a las 7, no tienes tanta hambre como para comerte la cantidad de comida que te toca a esa hora. Entonces, son dietas que, por así decirlo, tienden a hacer que cada vez consumas menos calorías. Claro, en el caso del embarazo puede ser contraproducente porque puede afectar a lo que es el tema de la viabilidad del embarazo, sobre todo en el primer trimestre. Si el cerebro detecta que tú no estás comiendo suficiente, hay mayor riesgo de aborto. Y en el caso del segundo y tercer trimestre, en el caso del desarrollo del feto, ¿vale? Del bebé. En el tema de la lactancia, hay algunos estudios que muestran que puede ser contraproducente por lo que hemos comentado anteriormente, porque si tiendes a recortar ingesta calórica de forma inconsciente, puede afectar lo que es la producción de leche. Ahora, sí que me gustaría dejar claro que si tú haces ayuno intermitente y consumes la cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas que te corresponde consumir, no hay ningún tipo de problema. Es como todo, ¿no? Bien hecho, no habría ningún problema. Vale, pues si te parece, tenemos muchísimas preguntas. Te voy a empezar a ir soltando y tú nos dices, no sé si te ha llegado a ti también alguna por tu vida. Vale, bueno. Consejos para perder grasa. Esto es como muy... es muy amplio, muy general. Pero bueno, sí que debe haber, ¿no? Algo como 3 imprescindibles. Vale, en cuanto al tema de imprescindibles, yo diría entrenamiento de fuerza, sí o sí, porque siempre lo comento en todas mis entrevistas, que al final el déficit calórico que tú creas con la dieta por comer mejor, por comer menos, te asegura que tú pierdas peso. Pero el entrenamiento de fuerza lo que va a asegurar es que ese peso que pierdas sea grasa corporal. ¿Vale? ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchas mujeres que quieren perder grasa corporal, mantienen esos hábitos sedentarios, a lo mejor algún día se pues una clase grupal tipo body pump, pilates, yoga, pero no es suficiente para mantener la masa muscular. A lo mejor pierden 4 kilos, de los cuales 2,5 son grasa, 1,5 es masa muscular, y acaban con un peso más bajo, pero a nivel físico no notan cambios. Esto suele ser muy habitual. ¿Por qué? Porque se han llevado masa muscular por delante. En el momento que tú metes lo que es el entrenamiento de fuerza en la ecuación, vas a ver que pierdes menos peso, pero ese peso que pierdes es grasa corporal. Entonces, si tú eres capaz de mantener la masa muscular y perder grasa, el porcentaje de grasa cae mucho más rápido y a nivel visual los cambios son mucho más drásticos. Entonces, hacer ver a la persona que hace entrenamiento de fuerza es una de las claves. Segundo punto, es vigilar el aporte de proteína en la dieta y de fibra. Al final, cuando tú miras dentro de lo que es proteínas, carbohidratos y grasas, cuál es la más saciante, cuál es la que más te reduce el apetito, es la proteína, ¿vale? Porque baja los niveles de una hormona que se llama grelina, que es la hormona del apetito. Entonces, cuando tú miras la grelina, que es esa hormona del hambre, funciona muy bien con dietas altas en proteínas y altas en fibra.
Entonces, cuando tú mezclas ambos y tú dices, vale, pues voy a hacer un mayor aporte de proteína acompañado de vegetales y meter más volumen de comida a través de los vegetales, es magia. Entonces, cuando tú combinas entrenamiento de fuerza con este patrón de alimentación, los resultados son inmediatos. Mira, nos preguntan, ¿cuántos días de entrenamiento de fuerza a la semana es necesario para la pérdida de grasa? Depende del nivel de la persona. Si nunca has hecho entrenamiento de fuerza, realmente con 2 días a la semana sería más que suficiente. ¿Vale? Si quieres ver buenos resultados, pues yo no iré más a 3 o 4 días de entrenamiento. Vale, yo soy más partidario de 3 o 4 días de entrenamiento porque si tú solo haces 2 días de entrenamiento de fuerza, las sesiones de entrenamiento tienen que ser más largas y hay muchas personas que no disponen de suficiente tiempo para hacer ese entrenamiento. Si tú divides ese entrenamiento en 4 días, a lo mejor estamos hablando de 30 o 45 minutos que la mayoría de personas sí pueden sacar ese entrenamiento para poder entrenar. Entonces, en mi opinión, como te digo, si tienes tiempo, podrías empezar con 2 días. Si tienes de poco tiempo, dividir ese entrenamiento en 4 días. Cuanto más, mejor, ¿no? En este caso se cumple. Vale. Nos han llegado muchas, que al final sí que está bastante vinculado al entrenamiento de fuerza, sobre regulación hormonal y alimentación en la perimenopausia. Que al final Sí. creo que está bastante consejos para, bueno, nos han llegado muchas, ¿no? Para regular ciclos, entrenamiento de fuerza en perimenopausia y voy a buscar alguna más, pero bueno, si quieres ir contestando a estas. En cuanto al tema de menopausia, hay que entender que aquí se produce un cambio drástico en el tema de la mujer. ¿Por qué? Porque se produce una caída abrupta de los niveles de estrógeno. Los estrógenos, que siempre se le ha culpado de todos los problemas de la mujer, realmente aportan casi todos los beneficios que se puede imaginar uno. Desde el tema de mantener la densidad mineral ósea, es decir, el interior del hueso, cuánto de poroso es. Cuando tenemos suficientes estrógenos, tenemos mayor densidad mineral ósea, reduciendo el riesgo de osteoporosis, mejora el metabolismo de los carbohidratos, mejora lo que es la resistencia a la insulina, protege el tejido muscular, favorece la utilización de grasa como fuente de energía. Es decir, digamos que son todos beneficios del tema de los estrógenos. Cuando llega la menopausia y no tenemos esos estrógenos, se revierten todos esos beneficios. ¿Qué pasa? Tenemos mayor riesgo de osteoporosis, tenemos un deterioro a nivel de la salud mental, se observa que hay mayor riesgo de sufrir depresión, ansiedad, insomnio, vemos que hay una redistribución de la grasa corporal, esa grasa que tiende a acumularse en las piernas pasa a lo que es la zona abdominal. Es decir, aquí observamos que para combatir esto, el entrenamiento de fuerza seguramente es una de las mejores opciones. ¿Por qué? Porque el entrenamiento de fuerza protege el hueso, entonces ya tienes ese beneficio sobre el riesgo de osteoporosis, mantiene la masa muscular, favorece la utilización de grasa como fuente de energía durante el resto del día. Luego se ha observado que liberan moléculas por la contracción muscular que tienen beneficios a nivel neuronal, es decir, protege las neuronas. Es decir, tenemos que ver es que el tejido muscular es como un órgano endocrino. Y ya, si vemos una mujer que llega a la menopausia con malos hábitos, pues se va a afectar mucho más este estadio. Justo nos preguntan, mujeres, ¿se puede ganar músculo sin ganar a la vez grasa? Sí, de hecho, incluso es más fácil que en el caso de los hombres. ¿Y por qué? Por la acción de los estrógenos. Los estrógenos es una hormona que a nivel muscular favorece lo que es la recuperación y además tiene un rol fundamental sobre lo que es la reparación de la fibra muscular. ¿Vale? Entonces, sabemos que hay mujeres que tienen buenos niveles de estrógeno, es mucho más fácil que ganen masa muscular incluso en déficit calórico, sobre todo en mujeres que están empezando a entrenar fuerza. ¿Vale? Si tu aporte de proteína es correcto y estás metiendo entrenamiento de fuerza de calidad, se puede dar ese fenómeno de pérdida de grasa y ganancia de masa muscular al mismo tiempo, según somos recomposición corporal, que es como el santo grial que buscan la mayoría de mujeres. A ver, otra. Tengo la prolactina alta y retengo mucho líquido. ¿Qué debería hacer? Vale, lo primero no buscar en Google, porque como tú busques prolactina alta en Google, te va a decir que tienes un cáncer en el cerebro, un tumor y para nada. Es decir, sí que es cierto que una de las causas por la que se tiene prolactina elevada es un tumor en nuestro cerebro, pero en la mayoría de casos suele ser o bien por el uso de algún tipo de medicamento o bien por el tema del estrés. ¿Vale? En personas que tienen un alto grado de estrés psicológico se puede dar un incremento de la prolactina o incluso si es más lejos en mujeres que están dando el pecho también la lactancia se puede salir la prolactina elevada que es el principal responsable de que no haya el ciclo menstrual. Otra, perimenopausia, aparte de entreno y alimentación, ¿qué hacer para perder grasa? Creo que poco,
poco más, ¿no? Un poquito más. Sobre todo el tema de vigilar los pasos diarios, porque cuando tú miras qué factores suelen ser los que más ayudan a la pérdida de grasa, tanto a corto como a largo plazo, es el número de pasos diarios. Es decir, si tú intentas acelerar tu metabolismo, por así decirlo, tu gasto en reposo no se puede. Si quieres gastar más calorías durante el ejercicio, a no ser que entrenes más intenso o más duración, tampoco se puede. Pero el tema de los pasos, que es el gasto fuera del ejercicio, sí. De hecho, es la diferencia de que una persona diga, es que come lo que le da la gana y pierde peso. Claro, y cuando tú miras a esa persona, es una persona que a lo mejor hace 20.000 o 25.000 pasos al día. Sin ir más lejos, mi caso, ¿vale? Mi caso es trabajar delante de un ordenador, entre consultas y otros proyectos, pues prácticamente 7 o 8 horas al día como mínimo estoy sentado. Aunque yo mida 1,93 y pese 100 kilos, mi requerimiento calórico es bajo, porque realmente la mayor parte de mi tiempo estoy sentado, ¿vale? Sería como un gasto en reposo. A nada que yo me ponga a dar pasos, es decir, a nada que yo haga 10.000 o 12.000 pasos, mi requerimiento calórico a lo mejor sube 500 o 600 calorías. Entonces, personas que dicen, haga lo que haga, coma lo que coma, no pierda peso, son personas que cuando tú les miras la cantidad de pasos que hace al día, hacen 3.000, 4.000 pasos a lo sumo. Al final, lo ideal sería hacer todos mínimo 10.000, ¿no? Claro, de hecho, te te puedo enseñar. Yo tengo una cinta de caminar para debajo del escritorio, para justamente eso, para cuando estoy trabajando, puede caminar, o incluso en personas que no tienen esa facilidad para hacerlo, introducir pequeñas sesiones de cardio durante la semana también contrarrestan el pasar tanto tiempo sentado. Qué bueno, me parece una idea fantástica, la verdad. La cinta de caminar debajo de... Vale. Tenemos algunas concretas, pero te las lanzo también. Y en el caso de que haya que derivar a profesional, lo que sea, tú nos dices. En términos científicos, ¿por qué no es recomendable creatina y cafeína? Vale, esto se debe a que supuestamente tienen como mecanismos contrarios, ¿vale? Sobre todo con el tema del calcio. Uno lo que es favorecer el tema de la liberación de calcio y otro es la evitar. Y luego también porque hay problemas gastrointestinales. Es decir, al final, cuando tú combinas cafeína con creatina, puede haber mayores problemas a nivel gastrointestinal, puede haber mayor riesgo de sufrir diarrea y por eso se recomienda separarlo. Pero desde un punto de vista de evidencia científica se pueden combinar ambos sin ningún tipo de problema. Vale. Luego también nos hacían preguntas sobre la L-carnitina, si se recomienda, entiendo que para pérdida de grasa, ¿no? O similar o en general. A ver, el tema de creatina dijiste. L-carnitina, perdón. L-carnitina, vale, pero sí, el caso de la L-carnitina es el suplemento más utilizado a día de hoy para pérdida de grasa. ¿Vale? A día de hoy la evidencia que hay es muy baja. Casi todos los estudios que están bien realizados muestran que no tienen beneficio en lo que es pérdida de grasa. Y el mecanismo de la L-carnitina es que favorece lo que es la entrada del ácido graso para ser utilizado como fuente de energía. ¿Vale? Pero realmente a casos prácticos, lo que es cambio en lo que es la grasa corporal es muy bajo. Muy bajo. Sí. Luego preguntaban también beneficios o posibles riesgos si recomendabas tú la espirulina y la clorella. Bien, al final es lo que se conoce como superalimentos, ¿vale? Que es gente que le ha dado como un poder mágico a ciertos ingredientes o alimentos por su contenido de micronutrientes o similar. Realmente respecto al tema de micronutrientes, sí es cierto que la espirulina es una fuente interesante de micronutrientes, al igual que cualquier otro tipo de vegetal. Es decir, cuando tú comparas, por ejemplo, la berenjena calabacín versus espirulina, no va a haber mucha diferencia en el tema de beneficios sobre la salud. Que se puede tomar realmente no tiene Sí, ni mayor beneficio ni ninguna contraindicación asociada. Exacto. Vale. Otra, consejos para acelerar el metabolismo. Sí, ese es el sueño de todo el mundo. Y como comentaba hace un rato, realmente no se puede acelerar el metabolismo. Es decir, sí que hay ciertos suplementos que podrían acelerar un poco lo que es el gasto, pero a lo mejor pongamos que son 20 o 30 calorías. Es decir, claro, 20 o 30 calorías es quitarte básicamente pues una cucharada de comida, ¿vale? Y ya tienes ahí esas 20 calorías que estás gastando de extra. Por eso comento que una cosa es lo que se puede interpretar como que el resultado del estudio te diga, sí, ha incrementado el metabolismo, pero otra es la parte práctica. Si al final sí, te sube el gasto, pero solo 20-30 calorías, pues no tiene ningún beneficio. Si luego intentaras acelerar el metabolismo con algún tipo de entrenamiento, algún tipo de estrategia nutricional, volvemos al mismo caso. Los que han mostrado resultados
son de 50 a 100 calorías máximo, que lo que es en la práctica pues no tiene ningún impacto. Al final es hacer deporte, ¿no? Por la mañana, vida activa. Sí, al final es volver a los básicos, como que se conoce, ¿no? Pues el tema de mantenerte activo, comer pues variado, que sea alimentación de calidad, basada en vegetales, pues puede ser. Esa verdad, tengo que leer 2 veces para no equivocarme. Mantenimiento de músculo. ¿Mejor gastar 3.000 y comer 2.500 o gastar 5.000 y comer 4.000? Sí, esto es lo que hablamos antes, esto se conoce como flujo energético, ¿no? Oye, si yo gasto 4.000 y consumo 3.500, tengo un déficit de 500 calorías. ¿Será igual de si yo consumo 2.000 y gasto 2.500? ¿Será el mismo déficit? Es lo que hablamos. Lo que muestra los resultados es que si tú te vas a flujos energéticos altos, que significa gasto mucho, como mucho, sí que a nivel hormonal el cuerpo responde mucho mejor, ¿vale? Son personas que se encuentran con más energía, son personas que se encuentran con mejor estado anímico, son personas que tienen menos hambre durante el día y por eso en muchas ocasiones cuando alguien dice que quiere perder grasa corporal, a veces compensa más mantener la ingesta calórica y subir el gasto antes de pegar el hachazo en la ingesta calórica. En la ingesta calórica. Consejos de alimentación cuando tienes pequeñas úlceras. Pues aquí es que realmente no se podría dar una respuesta, claro, porque va a depender también del tipo de úlcera que tengas, de la localización y demás. Sí que es cierto que podríamos subir un poquito el aporte de proteína porque al final tenemos que tener en cuenta que el organismo se encuentra en un proceso de recuperación. Entonces, evitar restricciones calóricas muy fuertes, justamente por eso, porque hay que darle energía al organismo para favorecerlo, y sobre todo el tema del aporte de proteína, evitar que sea muy bajo porque hay que favorecer también, por un lado, el tema sistema inmune y por otro lado, el tema de la recuperación. Otro también bastante concreto. Se recomienda probióticos a largo plazo con SIBO y Helicobacter. Vale, eso debería valorar un profesional. Sí que es cierto que en algunos casos vemos un sobreabuso del tema de probióticos. Es decir, me quiero explicar. Hay muchas personas que antes de intentar mejorar la calidad de su alimentación recurren ya al suplemento, ¿no? Sí que es cierto que una vez hemos hecho alguna serie de cambios a nivel nutricional y de hábitos, como hemos comentado al principio, suplementar con probióticos podría ser interesante, ¿vale? Sobre todo en casos como los que comentas, que suelen haber tratamientos de antibióticos de por medio, podría ser una muy buena opción para evitar pues eso, que la microbiota también se vea afectada. Otra, ¿la baja presión se relaciona con amenorrea o simplemente es por hacer más deporte y actividad física? Es más bien por lo segundo, porque al realizar ejercicio físico se producen adaptaciones a nivel circulatorio, ¿vale? Se mejora lo que es el tema de obtención de oxígeno y liberación de oxígeno en los tejidos. Y en este caso podemos ver que si es una persona que suele hacer ejercicio cardiovascular con frecuencia, puede ver cómo el tema de la presión sanguínea y el tema de las pulsaciones se reduce. Acabo de ver otra que nos lanzaban por aquí. ¿Cómo mantener el peso después de llegar al objetivo? Bien, en este caso, por un lado, evitar perder masa muscular, porque si pierdes masa muscular el organismo lo que va a hacer es que tenga más hambre para que comas más y vuelva a recuperar la masa muscular que ha perdido, ¿vale? Si ha llegado al punto en el que tienes el porcentaje de grasa que buscabas, simplemente hay que hacer lo que se conoce como dieta inversa, que es ir subiendo la ingesta calórica de forma progresiva con el paso de las semanas. A medida que tú vas subiendo las calorías en tu dieta de forma progresiva, también vas gastando más calorías. Y evitas el tema de si tú dices, vale, ya estoy en mi peso corporal, vuelvo a la dieta que venía haciendo anteriormente y subes tu ingesta calórica de 1.000 calorías, claro, si tú has perdido grasa corporal, el cuerpo está esperando que haya cualquier superávit calórico para almacenarlo como grasa. Entonces, lo que tienes que hacer es subir la ingesta calórica de forma progresiva para evitar que haya un excedente de calorías y que el cuerpo lo almacene como grasa. Yo estoy tomando nota de todo. Otra, consejos para alguien que no ha entrenado jamás. Primero, que busque aquello que le guste. Es decir, que se olvide de buscar aquello que sea lo más llamativo en redes sociales o lo que más resultados promete. Primero, que pruebe qué tipo de ejercicio es el que le gusta y en base a ello intentar llevarlo a lo que es el campo de la fuerza, ¿vale? Lo idóneo en cuanto al tema de salud es lo que se conoce como entrenamiento concurrente, que es la combinación de entrenamiento de fuerza
y entrenamiento cardiovascular. Hay días durante la semana que haga entrenamiento de fuerza y otros días de la semana que haga entrenamiento cardiovascular. Así obtienes los beneficios de ambos tipos de entrenamiento. Súper. O sea, la gran mayoría, no sabría decirte cuántas, son de no consigo recuperar mi peso después del embarazo. Entiendo que es algo dificilísimo. Sí. En lo cual me incluyo. Perdónate que estoy haciendo scroll. Si quieres, Sergio, mientras tanto, lanzar alguna de las que son más recurrentes o algo importante que creas que se haya quedado en el tintero. Vale. Algunas habituales suele ser si hay que consumir X alimento antes de X hora o después. ¿Vale? Es que son más claros de si se puede cenar carbohidratos, si hay que romper el ayuno con grasas y proteínas o se puede meter carbohidratos. Y al final, en este caso siempre respondo lo mismo, que lo importante es el total de gramos de proteínas, carbohidratos y grasas que tú consumas en el día. ¿Vale? Cómo lo distribuyes es secundario. Igual que, por ejemplo, ahora hay mucha gente que está preocupada por el tema de las curvas de glucosa y cualquier carbohidrato que consume le da miedo que eleve la glucosa o que se eleve la insulina, y realmente no hay que preocuparse tanto. Es decir, si por ejemplo consumiéramos solo carbohidratos en una comida, sí que habría que tener cuidado en algunos contextos, personas con sobrepeso, obesidad, personas que tienen resistencia a la insulina, personas que tienen diabetes, pero al final la mayoría de nosotros consume carbohidratos, proteínas y grasas en la misma comida. Entonces cuando tú metes proteínas y grasas con el carbohidrato, baja mucho lo que es la glucemia. Por eso que la gente no se asuste si dice, mira, es que este alimento sube la glucosa en sangre. Realmente, cuando consumes proteínas y grasas o incluso fibra, baja mucho la respuesta de la glucosa del organismo. Justo nos preguntaban por ahí, consejo para bajar de peso con diabetes tipo 2. Vale, pues mira, en estos casos sí que recurrir a un enfoque bajo en carbohidratos podría tener más sentido, ¿vale? Sobre todo si queremos resultados a corto plazo. Los estudios nos dicen que a la larga da igual si el aporte de carbohidratos es mayor o menor, ¿vale? Porque influye más el tipo de carbohidratos. Es decir, tú puedes hacer una dieta con un contenido de carbohidratos más alto, pero si al final son carbohidratos que tienen principalmente muchos vegetales, tipo lo que hemos hablado, verduras, hortalizas, algo de fruta, puede tener mejores cambios que una dieta alta en grasa si la calidad de la grasa es mala, ¿vale? Por ello, que la gente no piense en carbohidratos o grasas, sino que empieza a pensar más en alimentos. En estos casos, el entrenamiento de fuerza es lo que marca la diferencia, y sí, soy muy pesado con este tema, pero al final el entrenamiento de fuerza a nivel del tejido muscular eleva lo que es la captación de glucosa. Pensemos que el 70% de la glucosa que hay en nuestro organismo se retiene a nivel muscular. Si tú tienes un tejido muscular que almacena poca glucosa, va a haber glucosa en sangre. Es decir, va a haber niveles más altos de glucosa durante el día. Va a haber glucosa en sangre más irregular, niveles que sean mucho más elevados. Y eso puede producir un daño en la persona. Claro, cuando tú miras, hay estudios que te dicen que una sola sesión de entrenamiento de fuerza mejora la sensibilidad a la insulina por más de 48 horas. Vale, entonces, ¿qué ves? Que una persona que tiene resistencia a la insulina o que tiene diabetes, cuando empieza a entrenar fuerza, los cambios en su glucosa son desde la primera semana. Es decir, ahí incluso tenemos que ver que algunos fármacos se necesitan de 3, 4 semanas. No, el propio entrenamiento de fuerza ya de por sí, si tú le tomaras los niveles de glucosa pasados 72 horas, serían más bajos que cuando empezó a entrenar hace 3 días. ¿Vale? Entonces, por ello hay que hacer muy hincapié no solo en lo que es la parte de nutrición, sino también la parte de estilo de vida. Estilo de vida. Otra que nos llegaron es opinión sobre alimentación intuitiva. Vale, pensemos ahora qué es alimentación intuitiva. Como su nombre indica, es que nosotros comamos y paremos de comer en base a nuestras sensaciones, ¿vale? Es decir, pues hoy me apetece comer esto, empiezo a comer, ya creo que estoy saciado, que no necesito comer más, paro de comer. Vale, ¿qué nos dicen los estudios? Que esto sí que es cierto que funciona en algunas personas, pero en personas que tienen lo que es el sistema de hambre alterado, puede ser un disparate. Porque si tú dices, voy a escuchar mi cuerpo y voy a parar de comer cuando deje de tener hambre,
que puedes consumir 4.000 o 6.000 calorías sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si generalizamos, decimos, sí, el tipo de alimentación intuitiva es para todo el mundo. Pues nos vamos a encontrar solamente muchos casos de éxito, pero también muchos casos de fracaso en el otro extremo. Así que, como siempre digo, al final es ver el estilo de alimentación que más te viene mejor a ti, y en algunos casos, pues oye, si tú ves que ese tipo de alimentación es contraproducente, parar sobre la marcha. Dicen por aquí, ¿qué pasa cuando nos estancamos y no llegamos a ningún objetivo? Bien, en este caso, yo siempre digo que hay que ser sinceros con uno mismo, ¿vale? Porque también me he encontrado muchos casos de gente que dice que se estanca en el peso, pero luego el fin de semana pues está con malos hábitos, y luego dice que no puede entrenar porque no tiene tiempo, y luego sale del paso pidiendo un globo. Claro, al final, pues, oye, no pasa nada, es decir, todos somos personas, pero también tenemos que ser consecuentes con nuestros actos. Si hablamos de personas que vemos que están haciendo cambios y que vemos que han conseguido resultados a corto plazo, pero cuando ya empieza a avanzar el tiempo se estancan, que suele ser la gran mayoría de personas, sí que habría que ver, oye, primero, si hemos cambiado algo en nuestra alimentación, porque a lo mejor, claro, si tú empiezas con una ingesta de 1.700 calorías, por decirte un número, y la mantienes durante 7 meses, en algún momento tienes que bajar, porque al final cuando tú pierdes grasa, el cuerpo crea adaptaciones metabólicas, y una de las adaptaciones es que tú gastes menos calorías durante el día. Entonces, lo que en un principio era suficiente para crear déficit calórico, a lo mejor pasado un mes o 2 meses, ya estás en tus calorías de mantenimiento y por eso se produce ese estancamiento. Habría que buscar la forma de o si vuelvo a bajar la ingesta calórica o si incremento el gasto diario. Super. Te voy a pedir que hagas un poco de autobombo, entre comillas, pero bueno, que a lo mejor todos tenemos, ¿no?, sobre una dieta, un buen entrenamiento, pero que nos cuentes un poco todo lo que un profesional como tú nos puede ayudar, cuáles son todos los servicios que podemos encontrar en todo el equipo, para ilustrar un poco, porque a lo mejor se está poniendo mucho en foco, ¿no?, en planes concretos, y en realidad va mucho más allá. Sí, de hecho, esa fue la decisión por la cual tomé la elección hace varios años de sacarme la titulación de entrenadora personal, me saqué de grado superior. Porque yo primero me saqué de farmacia, veía que en la farmacia no podía ayudar a la persona porque era más como mozo de almacén, por así decirlo, me llegaba la receta, le dispensaba el fármaco, pero no podía realizar un cambio en su conducta. Es decir, al final la persona pues consumía su fármaco, pero si el resto de nutrición, entrenamiento, estilo de vida era malo, pues el fármaco da para lo que da. Y sí que quería ayudar en otro ámbito. Quería ser más, por así decirlo, no de tratamiento como tal, sino también del tema de, oye, vamos a ver cómo evitar que llegues a ese punto. Y en ese caso, saqué la titulación de nutricionista. ¿Qué pasa? Que empecé a pasar consultas de nutrición y me di cuenta que solo con la dieta pues no era suficiente, porque al final era gente que se quejaba de dolencias, que se quejaba de, pues oye, tengo 35 años, cojo a mi hijo y no tengo fuerza para sujetarlo más de 15 minutos. O eran personas que tenían algún tipo de patología que la nutrición llegaba para lo que daba. Y fue cuando decidí sacarme la titulación de entrenador. Y ahí es cuando empecé a ver cambios, porque veía que había gente que hacía entrenamientos pues, que dejaban mucho que desear, gente que era sedentaria, quería empezar, pero yo no podía ayudarle en ese campo. Y cuando tú miras los 3 puntos, que es suplementación, fármaco, nutrición y entrenamiento, pues ahí sí que te digo que los casos de éxito empezaron a llegar, porque al final estás cubriendo, por así decirlo, todas las patas de la mesa para tener una buena salud. Qué bueno. Pues fantástico. Voy a hacer una revisión rápida, por si nos dejamos alguna en el tintero. Si quieres lanzar tú alguna más, Sergio, y si no, lo dejamos aquí y así nos aseguramos de que el directo queda guardado, porque además has dado respuesta a muchísimas dudas para que luego la gente lo pueda ver cuando el trabajo, los hijos o la vida les toque. Eso es. Estad atentos, que tenemos una sorpresa muy chula y bueno, no dudéis en contar siempre con Sergio, profesionales como él, para que os ayuden a conseguir objetivos, sea el que sea, o a tener ayuda, pues a lo mejor pues al final tenemos todos muchos momentos vitales en la vida en los que tenemos que ajustar tu alimentación
como entrenamiento. Así que en compañía y bien asesorados es mucho mejor. Millón de gracias por unirte a nosotros y a todos los que estáis al otro lado también. Gracias a ti, ha sido un verdadero placer, se me ha pasado la hora volando. Y nada, cualquier cosa que pueda ayudar será un lujo para mí. Fantástico. Feliz día. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao. Esperamos que te haya gustado y te resulte útil. Te acompañamos en las diferentes etapas y necesidades de vuestros hijos. Reuteri, tranquilidad desde el primer día.